El 97% de las personas no ha visto este tipo de ecuaciones con factoriales en el colegio. Y además en la universidad esto es un tema demasiado común. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú vas entrando en primer año a la universidad y te encuentras con este tipo de ecuaciones con factoriales, pues va a ser un choque realmente poderoso que tu mente va a quedar blanqueada. Entonces, la idea ¿cuál es con este video? Es siempre ir un paso más adelante. Entonces te voy a compartir mi experiencia de cómo resolver este tipo de ecuaciones con factoriales. Entonces, vamos a intentarlo. Antes de aventurarnos al ejercicio, pues debemos de saber ciertas intuiciones. ¿Qué es lo que sucede? Pues acá lo que debemos de hacer es hallar el valor de n, ¿correcto? Esta definición es muy importante para el desarrollo de estos ejercicios. Si yo tengo a factorial igual a b factorial, si tengo una igualdad de dos factoriales, eso es lo mismo que tener a igual a b. Es decir, no hay de otra que los números sean iguales. Además, profe, ¿qué es ese signo de exclamación? Esto es el factorial. No hay nada más bonito que colocar ejemplos para lograr comprender qué es lo que toca hacer. ¿Sí? Por ejemplo, si tuviéramos 5 factorial, ¿esto a qué es igual? Es lo mismo que tener 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Escoger y multiplicar el número en orden descendente. Como puedes ver, le vas quitando una unidad, ¿sí? A cada número y se van multiplicando. Además, yo también puedo ver este 5 factorial de forma inteligente. Yo lo puedo ver como 5 por 4 por 3 por 2 por 1 es lo mismo que tener 3 factorial. Es decir, yo puedo colocar ese factorial al final a conveniencia donde yo lo quiera terminar, ¿sí? Porque esa idea es la que vamos a necesitar para resolver esa ecuación. Otra idea importantísima para el desarrollo de estos ejercicios es, aquí podemos ver esa ecuación pero con generalidad. Es decir, ¿qué significa, por ejemplo, tener n factorial? Esto es lo mismo que tener el número multiplicado por n-1, multiplicado por n-2, y si yo quisiera terminarlo acá, pues le coloco un factorial, claramente. Ejemplo, si tuviera el 5 factorial, esto es lo mismo que tener 5 por 5 menos 1 por 5 menos 2 factorial, ¿sí? Más o menos la intuición es así. Entonces, ¿qué pasa? Esto es lo mismo que tener 5 por 5 menos 1 es 4 por 5 menos 2 es 3 factorial. Entonces observa que es lo mismo que tenemos acá. Entonces, en generalidad, es bueno saber eso. Es muy importante con lo que vamos a hacer. Ahora, otra cosa, otra intuición que debemos de tener clara para adentrarnos con toda en esa ecuación es la siguiente. Por ejemplo, si yo tuviera 5 más 3 factorial, ¿sí? Y por acá tuviera 5 más 5 factorial, aquí entre los dos, ¿cuál es el más grande? Pues si analizamos, 5 más 3 da 8 factorial y acá 5 más 5 da 10 factorial. Como puedes ver, 8 factorial es menor que 10 factorial, es decir que 10 factorial es el más grande, claramente. Entonces, ¿qué sucede si lo vemos en una forma general? ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Si tuviéramos, por ejemplo, que 5 sea n, ¿sí? Entonces va a ser n más 3 factorial. Y por acá va a colocar n más 5 factorial. Acá como puedes ver, n más 3 factorial es menor que n más 5 factorial. N más 5 factorial claramente es mucho más grande. Entonces, esta es la idea que debemos de tener porque aquí cuando vayamos a desarrollar la ecuación con factoriales debemos de escoger el más grande y comenzarlo a descomponer. Ahora, vamos a ver otra generalidad. ¿Qué pasa si yo tuviera n más 3 factorial? ¿Esto a qué es igual? Pues es igual a n más 3, ¿sí? Por el anterior a n más 3, pues es n más 2. Por el anterior a n más 2, pues es n más 1. Y lo finalizo con un factorial, claro que sí. Entonces, esas son las generalidades que debemos de tener claras para el desarrollo de esa ecuación. Ya vamos a lanzarnos. Vamos a lanzarnos con toda
Por supuesto que sí, borramos para tener claro todo. ¿Listo? Entonces, bueno, esto sí lo podemos dejar. Claro que sí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a analizar el numerador. ¿Cuál es el más grande? N más 5 factorial. Entonces, vamos a comenzar a atacar eso, a descomponerlo. Entonces nos va a quedar en el numerador. Tracemos acá la recta, ¿sí? Entonces va a quedar n más 3 factorial, ese lo dejamos quieto, por n más 5 factorial es lo mismo que tener n más 5 por n más 4 por n más 3 y lo voy a terminar acá, claro que sí. Entonces le coloco un factorial. ¿Por qué? Porque la idea es que tenga términos semejantes. Entonces puedes notar que n más 3 factorial lo tengo acá en el numerador y además está acá en el denominador. Entonces es algo muy pero muy importante. Entonces ahora vamos a analizar el denominador. Vamos a analizar el número que es más grande. En este caso va a ser n más 4 factorial. Ese es el que toca comenzar a descomponer, ¿sí? Este n más 3 factorial lo dejamos tal cual. N más 3 factorial más, ojo que acá hay un más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? N más 4 factorial se puede ver como n más 4 por n más 3 factorial. Lo dejo hasta ahí, lo termino hasta ahí, porque veo que los términos semejantes son n más 3 factorial, es decir, el más chiquitico, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual a 24. Perfecto. Todo bien hasta ahí, todo bonito. Vamos a seguir el ejercicio por este lado. Tracemos la recta de una vez, la que divide. Y ahora vamos a hacer algo bonito. Lo del numerador, ¿qué es lo que sucede? Vamos a reescribirlo igual. Entonces va a ser n más 3 factorial por n más 5 por n más 4 por n más 3 factorial. Y ahora, el denominador. Bueno, recordemos que acá este n más 3 factorial es como si estuviera multiplicado por 1, claramente. Entonces, observa que aquí tenemos algo bonito. Factor común n más 3 factorial. Entonces, no es nada del otro mundo. N más 3 factorial, ¿factor de qué? De 1 más n más 4. Y esto es igual a 24. ¿Todo bien? Hasta ahí, todo bonito. Y mira cómo se pone de hermosa esta ecuación. Observa, acá ya todos los términos del numerador se están multiplicando. Y los del denominador también, mira. Entonces yo puedo cancelar n más 3 factorial con n más 3 factorial. Claro que sí. Entonces ya se está poniendo muy bonita la ecuación. Me va a quedar n más 5 por n más 4 por n más 3 factorial. Dividido. ¿Qué es lo que pasa? Acá en el denominador yo puedo sumar 1 más 4. ¿Sí? Entonces eso me queda n más 5. Claro que sí. Y esto es igual a 24. Aquí yo sé que puedes analizar algo bonito. Mira, n más 5 con n más 5, chao. Si es como ya se va volviendo de pequeña la ecuación, ya más tratable. Entonces nos queda n más 4 por n más 3 factorial igual a 24. ¿Qué es lo que sucede? Acá tengo n más 4 por n más 3 factorial. Voy a colocar un ejemplo. Si tú tienes 5 factorial, esto es lo mismo que tener 5 por 4 factorial. Es decir, esto es muy similar a lo que tenemos acá. Yo acá puedo pasar de esto a esto. Es como si yo agrupara el factorial, es decir, lo recojo, diciéndolo de esa forma. Entonces esto es lo mismo que tener n más 4 factorial. Y esto va a ser igual. Este 24 lo puedo ver de forma inteligente. Esto es lo mismo que tener 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? Entonces me va a quedar n más 4, mucha atención a este movimiento, realmente importante. 4 por 3 por 2 por 1, se me hace familiar. Eso es lo mismo que tener 4 factorial, claro que sí. Entonces, devolviéndonos a la definición que yo había dicho antes, si yo tengo una igualdad de dos factoriales, no hay de otra que sus números sean iguales. Eso es lo que pasa acá. Es decir, no hay de otra que n más 4 sea igual a ¿qué?
a 4. Ahora, resto a ambos lados 4, claro que sí. Entonces, chao, me queda que n va a ser igual 4 menos 4, 0. Entonces, n igual a 0. Vamos a hacer algo bonito. Vamos a comprobar, claro que sí. Para terminar todo el ejercicio con el broche de oro y analizar si eso nos quedó bien. Vamos a llevarnos este ejercicio. Comprobar si n igual a 0, entonces. ¿Qué pasa? Acá yo tengo la ecuación. Entonces va a quedar 0 más 3 factorial por 0 más 5 factorial sobre... ¿Sobre qué? 0 más 3 factorial más 0 más 4 factorial. Esto será igual a 24. Esa es la pregunta del millón. Miremos, sigamos. 0 más 3 factorial pues da 3 factorial. Por 0 más 5 factorial pues da 5 factorial. Sobre 0 más 3 factorial da 3 factorial. Más 0 más 4 factorial pues da 4 factorial. ¿Perfecto? Esto es lo mismo que tener 3 factorial por 5 por 4 por 3 factorial, ¿verdad? Todo esto dividido entre ¿cuánto? 3 factorial más 4 factorial se puede ver como 4 por 3 factorial, claro que sí. Entonces esto va a ser igual, tracemos la recta, por supuesto, y nos va a quedar 3 factorial por 5 por 4 por 3 factorial sobre, aquí podemos ver que tenemos factor común 3 factorial. Entonces lo extraigo, 3 factorial, ¿factor de qué? De 1 más 4. ¿Sí? Entonces esto va a ser igual. Puedo cancelar 3 factorial con 3 factorial y me queda 3 factorial por 5 por 4 dividido entre ¿cuánto? 1 más 4 es 5. Entonces, 5 con 5, chao. Entonces, esto va a ser igual. 3 factorial, eso es lo mismo que tener 3 por 2 por 1 por este 4, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual. 3 por 2, 6, por 1, 6, por 4, 24. Claramente, se cumple la igualdad. Y fue un ejercicio realmente curioso y son cosas que no enseñan en el colegio. Y cuando tú entras a la universidad realmente va a ser muy complejo. Entonces, como siempre, el consejo de hoy es ir un paso adelante. Si te gustó el video no olvides suscribirte, darle like, comentar claramente algún otro método con el que lo hubieras resuelto. Entonces nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por tanto apoyo. Y nos vemos. Ojo, ey. Este fue el tema ganador en la encuesta que hice en la comunidad. Todos votaron, la mayoría votó por ecuaciones con factoriales, entonces aquí lo tienen. Siempre sirvo es para ustedes. Espero que les haya parecido muy interesante. Nos vemos. No los ocupo más. Dios los bendiga y chao, chao.